side. Taking fire. Need assistance. I'm coming. Look at them go. La adicción a los videojuegos es una enfermedad que provoca en el paciente la necesidad incontrolable de jugar de forma compulsiva a juegos electrónicos. Siendo este incapaz de controlar sus ganas y su deseo, le lleva a jugar irremediablemente un gran número de horas. Es un trastorno, ¿no? Que lo somete, que lo subyuga, que lo esclaviza, ¿no? Y se convierte en una conducta compulsiva, incontrolable. Ahora bien, podríamos decir en líneas generales que hay dos componentes que ayudan a explicar este tipo de adicción. Por un lado, desde un punto de vista neurocientífico, fundamentalmente desde el punto de vista del estudio de las sustancias neurotransmisoras que produce el cerebro. El cerebro normalmente tiene un conjunto de neurotransmisores llamados endorfinas. ¿Por qué son importantes estas endorfinas? Porque las endorfinas están vinculadas a las sensaciones de placer. Entonces, son algo así como una especie de droga natural del cuerpo. Es una droga natural del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, otro tipo de adicciones a las drogas, por ejemplo, se explican por una razón más o menos sencilla. ¿Por qué? Porque las sustancias como la cocaína, las sustancias como la morfina, etcétera, tienen una similitud química muy grande con las endorfinas. Entonces, cuando un sujeto consume cocaína o cualquier otro, digamos, opiáceo, lo que pasa es que penetran en los receptores de endorfinas y desde allí comienza a generar todas las sensaciones placenteras, ¿no? de éxtasis que provocan las drogas. Si bien es cierto, en el caso de la adicción a los videojuegos, no se puede hablar de una sustancia química como la morfina o la cocaína, sino lo que pasa es de que el organismo, cuando el joven está jugando, comienza a producir una mayor cantidad de endorfinas y por lo tanto, el niño que juega o la persona que juega, digamos, este tipo de producción de endorfinas son los que sostienen esa sensación de placer, el deseo de seguir, de continuar jugando, de tal manera que es una producción excedente de endorfina lo que explica la sensación placentera que sienten los jóvenes. Pero esto que le digo es desde el punto de vista de la neuroquímica, la bioquímica de los neurotransmisores. Pero también hay una explicación social, es decir, vinculada al aprendizaje. Y tiene que ver mucho con las transformaciones y los cambios técnicos a nivel mundial. Como todos sabemos, la sociedad, las grandes empresas han construido, han creado instrumentos como los celulares, las computadoras, los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estos nuevos instrumentos, ¿no es cierto?, tienen que ser aprendidos. O sea, el niño aprende y lógicamente aprende muchas veces por imitación, por observar otros modelos, otros jóvenes, familiares, hermanos, que están dedicados al juego. Y lógicamente que este tipo de conducta imitativa al comienzo puede parecer ingenua, ¿no? Inclusive a veces los padres alientan porque parece que los hijos estuvieran dominando los medios técnicos actuales, ¿no es cierto? Sabemos todo el mundo que son instrumentos, ¿no? La computadora, pueden ser instrumentos, ¿no? Para otros fines. Pero sin embargo, en el caso de los juegos, ¿qué produce? Produce de que el organismo, digamos, comience a generar una mayor cantidad de endorfinas y el niño desee mantener esa sensación placentera, distraída, ¿no es cierto? Que en el fondo tiene consecuencias, sí tiene consecuencias. En primer lugar, el hecho de pasarse horas delante de la computadora, de los videojuegos, etcétera, 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 hace que el niño, digamos, reciba menos influencia de otras personas. La persona se en sí misma, se enajena, se hace ajeno a la relación, al vínculo, a la comunicación, que es más importante. Entonces, de tal manera que los juegos comienzan a subyugar, a someter.
al joven. Y eso produce pues rupturas de la comunicación, del vínculo afectivo, del vínculo social con los familiares, con los amigos, etcétera. Al extremo que el niño prefiere estar ensimismado, aislado, a veces por horas, muchas horas. Este es uno de los problemas que más atormenta a las generaciones más jóvenes de nuestro país. Según una tesis, las personas con tendencia a este mal tienen una relación menos satisfactoria con sus familiares. Este problema también causa que los niños, adolescentes y jóvenes no puedan llevar su vida personal con normalidad. Incluso, la Institución Mundial de la Salud Mental clasificó a la adicción a los videojuegos como una patología mundial y preocupante, dentro de su clasificación mundial de actividades. Principalmente los afectados son jóvenes varones, ya que estos suelen ser aficionados a esta clase de entretenimiento. El fenómeno global de los eSports, como se le ha denominado a la práctica profesional de diferentes videojuegos, ha contribuido involuntariamente a un visible crecimiento de adictos en este campo. Cuando se popularizó mucho esos juegos de compra como Free Fire, Call of Duty y otros juegos más. También aparte de los juegos de stream en computadora, como Left 4 Dead, Dota, entre otros. Ahí como que empecé a pegar mucho esos juegos y eran muy adictivos, la verdad. No sabía, bueno, se le puede decir, no perdí la noción del tiempo. Jugaba, por ejemplo, a las 3 de la tarde y de la nada eran las 10 de la noche y no sé qué habrá pasado. Y varios jugadores es lo mismo que dicen, ¿no? Que pierden la noción del tiempo. Se estaría identificando que habría una, eh, digamos, una conducta impulsiva, o lo que se llama la conducta compulsiva, de querer hacerlo y no poder detenerse y tener que hacerlo porque si no se ingresa en un estado de tensión, de ansiedad. Y eso como una característica importante, por lo tanto hay una, diríamos, afección a nivel psicológico que lleva a que la persona no esté tranquila si es que no juega, ¿no? Y esto, por lo tanto, se asemeja a la compulsión con las sustancias, alcohol, otras drogas, incremento del tiempo para jugar, ¿no es cierto? Lo que sería incremento del consumo de alcohol u otras sustancias, ¿no? Deterioro de las relaciones, ojo, quien toma, quien consume algún tipo de drogas afecta su estado de ánimo, no tiene un estado fundamentalmente estable, sino hay un proceso de subidas y bajadas, un estado de ánimo muy inestable, no se controla, es impulsivo, muchas veces muestra por digamos, el hecho de dejarse absorber por el pensar y sus ideas, su energía, su tiempo, su pensamiento, disponerlo al videojuego, a los videojuegos, los lleva a dejar de hacer actividades, a tener problemas en el cumplimiento de obligaciones y deberes, y eso lo frustra, lo irrita, y a lo que se suma la presión de papá, mamá, que le exigen y no cumple, y entonces esto va generando todo un problema para él, para las obligaciones que debe de cumplir, el progreso que debe de tener en sus estudios, fundamentalmente. Deja de cumplir obligaciones familiares, ojo, si antes hacía actividad deportiva, pues va dejándolo. Entonces, muy semejante a lo que ocurriría con la adicción a otras sustancias. A ver, en mi vida diaria, sobre todo afectado en el ámbito social, ya que mis amigos se reunían para jugar fútbol, para jugar básquet y demás, y yo prefería estar en mi casa las 24 horas del día. También afectaba obviamente en la parte educativa, debido a que no hacía mis tareas por quedarme jugando, y también porque faltaba aquí supervisión paterna para controlar esa parte. Pero sobre todo esos dos ámbitos me han perjudicado y siento que sigue hasta el día de hoy. Además del aislamiento social, el ensimismamiento, generalmente, como toda adicción, cuando no se está en contacto con el estímulo adictivo, se siente pues ansiedad. Es decir,
el niño o la persona que está adicta al juego comienza a sentir una sensación de incomodidad, ansiosa, como una especie de preocupación, que solamente puede satisfacer si nuevamente regresa al juego. Entonces, por eso es que se convierte se llama en impulsivo, ¿no es cierto? Es decir, porque para limitar, para eliminar, para superar esa sensación de preocupación, de ansiedad, de deseo, ¿no es cierto? Tiene que retornar una y otra vez. Por eso es que se le llama una adicción, ¿no? Porque prácticamente el sujeto pierde control consciente sobre su comportamiento. Y es la actividad del juego la que lo somete al niño, al adolescente o a la persona que es adicta, ¿no? Hay personas que pasan muchas horas, ¿no?, jugando, ¿no es cierto? Y lógicamente pierden toda la oportunidad de comunicarse, de relacionarse socialmente con otras personas, de aprender, digamos, nuevas cosas, ¿no? Pero están ya prácticamente, digamos, como se dice, totalmente sometidos, ¿no? O sea, su voluntad ya ha sido sojuzgada, no ha sido, digamos, le impide, ¿no?, controlar voluntaria y conscientemente esos sentimientos, esas sensaciones de ansiedad, ¿no?, de angustia que puede llegar a sentir. Entonces ya por eso se llama un trastorno, porque provoca una alteración emocional en el sujeto. Ya es una alteración. Una persona que constantemente se siente ansiosa, ¿no es cierto?, que para poder eliminar la ansiedad tiene que recurrir nuevamente al vicio, una vez al juego, otra vez al juego, otra vez al juego, y es una persona que tiene una alteración emocional. Y ya requiere tratamiento, requiere, digamos, y a veces un severo tratamiento, porque yo le digo, por la experiencia que hay, las adicciones son difíciles de superar, son difíciles, ¿no es cierto? Requiere muchas cosas, o sea, requiere en primer lugar que el sujeto tome conciencia, es decir, que se dé cuenta de que él es un adicto y que esa adicción le está empobreciendo, lo está empobreciendo como ser humano, porque la riqueza humana, las virtudes y cualidades humanas se adquieren pues en el vínculo social con otros, en la comunicación sobre todo, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de otras personas. Es decir, es un peligro porque estos jóvenes, como digo, se convierten en personas alienadas, enajenadas, ajenas a lo que ocurre a su alrededor. Se concentran tanto que no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y es el interés único. Otras cosas que pueden ser importantes en la vida, personal, social, no les interesa. Por eso es que la personalidad se empobrece. Son personas empobrecidas desde el punto de vista de la personalidad. Esa vez que en la USA lanzaron como se dice, una lista de psicólogos, decidí aprovechar, ¿no?, para hablar con una psicóloga de mi facultad. Y bueno, la psicóloga me dio algunos hábitos y me dijo que tengo que hablar con mis padres otra vez. O si lo permite, ella puede hablar con ellos. Pero no sé qué pasó, yo no quise. Me callé un poco ante mis padres, no les dije nada, les dije que la psicóloga me dio unas recomendaciones y yo ya no voy a jugar. Pero, ¿qué pasó? Bueno, mis padres, cuando se regularizó un poco la pandemia, mis padres salían a veces no interdiarios trabajaban. Y yo en esos días agarraba mi PC, o a veces mi celular y me ponía a jugar. Era algo muy difícil. Los padres tienen que saber de que ellos no pueden, digamos, permitir que el niño se pase muchas horas delante de un aparato de juego. No puede ser. Los padres tienen que controlar. Por supuesto que el niño puede jugar, pero controladamente, ¿no?, fijando límites de tiempo, ¿no es cierto?, límites de tiempo, pero colocándole otras actividades, otras responsabilidades que contribuya, por ejemplo, no solamente en su aprendizaje, en el cumplimiento de sus tareas escolares, sino también que contribuya con la familia, ayudando en sus quehaceres diarios, etcétera. Y lo que es más importante, los padres lo que tienen que hacer es interesarse por mantener una comunicación reflexiva, dialógica con sus hijos. Esa es una de las grandes fallas de la familia, que no se dan cuenta que el vínculo comunicativo es el más importante de todos los vínculos sociales. Mantener la conversación, la comunicación, es mantener no solo el vínculo social, sino a través de este vínculo, enriquecer
La comunicación es una fuente muy enriquecedora de emociones, conocimientos, habilidades, destrezas. Entonces yo digo, los padres dejan, ¿no? O pierden la oportunidad de ayudar a que el niño desarrolle como persona racional, reflexiva, que sepa escoger, que sepa darse cuenta dónde hay riesgos y peligros. Todo niño debe saber, ¿no? De que pueden caer en la adicción, ¿no? Y que la adicción es un trastorno, es una alteración de la que difícilmente se escapa, ya que requiere un tratamiento, digamos, mayor, un tratamiento ya especializado, ¿no? Psiquiátrico y neuropsicológico, psicológico en general, ¿no? Y lógicamente que todo eso es en perjuicio de la familia y del propio niño, porque todo el tiempo que pierde jugando es tiempo, son horas, muchas horas. Esas horas podían haber sido utilizadas para actividades más interesantes, más útiles, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, niño que no desarrolla el interés cognitivo es un niño que tiene una desventaja. El niño tiene que tener interés, curiosidad, ¿no es cierto? Por diversidad de experiencias, por diversidad de formas de comunicación, de conocimientos, etcétera. Entonces el padre y la madre harían bien en tratar de crear tipos diversos de interés en los niños con tal que ellos puedan satisfacer, ¿no es cierto?, emocional y cognitivamente, digamos, actividades de mayor peso, mayor significado social y personal. La escuela, ¿no? Hay muchos de estos niños que, francamente, tienen una muy pobre rendimiento académico, porque lógicamente el juego interfiere con sus tareas, con las horas de estudio, con la comunicación con sus compañeros acerca de temas y problemas, ¿no es cierto?, que podrían ayudar a que el niño vaya desarrollando capacidades y competencias que más tarde le van a ser útiles para trabajo, para la profesión y para una vida social, digamos, de un verdadero ciudadano. Porque esas personas en realidad se empobrecen en todos los terrenos, en el terreno psicológico, en el terreno social, en el político, en el cognitivo. Hay un empobrecimiento general de la personalidad. Entonces, por eso es que tienen menor capacidad de regulación o de autogobierno. Esa es una demanda que habría que plantear a los padres, que desarrollen en el niño las capacidades de autogobierno, de autodominio, ¿no es cierto? Y eso solamente puede ser quien dispone de alternativas para elegir. Y los padres deben ayudar a que el niño elija diferentes alternativas positivas para su vida. Y antes nos preocupaba con qué amigo se ha vinculado, cuando sale a jugar, sale a conversar, amigo, amiga. Ahora hay que preocuparse con quiénes, qué programas, qué contenidos se está atendiendo, ¿no? Y o con quién se está comunicando. Ante estos casos, se deben promover medidas de prevención primaria y secundaria de la adicción a los juegos en línea en adolescentes, integrándose e incluyéndose en programas que brinden adecuada orientación y apoyo al adolescente y a su familia, estimulando estilos de vida saludables y actividades de ocio formativas y recreacionales. Si fuera a dejarlo, yo creo que todo se puede, pero necesitaría la ayuda de un especialista muy serio. Lo que lleva de años, desde pequeño. Cuando estaba así que me la consola por el Game Boy, con el Pokémon. Pero de poder mejorar sí podría reducir las horas, pero varias veces me lo he propuesto y hasta ahora no lo he conseguido. Y sigo igual enganchado a los videojuegos. La adicción a los videojuegos es un problema que la juventud de hoy lleva, y es probable que con el tiempo este se incremente por la popularidad que tienen los videojuegos hoy en día. Los familiares y amigos de los gamers deben procurar cuidarlos para que puedan salir de ese agujero en el que se encuentran. Además, procurar la ayuda de algún profesional para que sean conducidos a la rehabilitación mental que todos deben tener.